va a intervenir Araceli Ferreira. Ella es peronista, feminista y artista, es diputada mandato cumplido, integrante del grupo de diputadas Las Auroras y dirigente de Mujeres Evita. Así que, Araceli, cuando quieras. Gracias. Las cosas más interesantes que uno hace a veces no entran en los currículums. Por ejemplo, cuando hace bastantes años fuimos a cortar las alambradas y las tranqueras de Tompkins, que se quería quedar con los esteros de Liberá, y tenía cercado a los pobladores de Yajaveré. Nos acompañó el querido eh, Luis Delía. Gracias a él y a su valentía, los esteros de Liberá siguen siendo patrimonio de los correntinos. Así que en nombre de él y de Milagro, pido la libertad de todos nuestros presos políticos, presos por pelear por la igualdad, la justicia social y por peronistas, muchos de ellos. Tengo también que empezar diciendo que Alejandra Nair Álvarez, con 17 añitos, es una de las nuevas víctimas de femicidio en Jujuy, 6 femicidios en 35 días. Como decimos siempre, el Estado es responsable. Señor gobernador Morales, escucha a las mujeres de Jujuy que van a tener las soluciones que usted no está pudiendo encontrar con un gobierno que ya roza lo perverso. Lo mismo nos pasa con todos lados, cuando no nos escuchan a las mujeres. Si nos escuchasen, la negra Micaela García estaría viva. El día antes de que desaparezca, un papá fue con una nena de 12 años que casi le había agarrado físicamente el violador de la negra y la estaba acosando en las redes. Se fue a la mañana a hacer la denuncia. Si se la hubieran tomado a la noche con los antecedentes de Wagner de 3 violaciones, hubiera estado preso y la negra estaría viva. No nos escuchan. Por eso ese rechazo del Senado, lo único que consiguió es que siga la clandestinidad y en peores condiciones para las mujeres de más bajos recursos y que viven en áreas rurales, porque son las que tienen el acceso más limitado, no solo al tema de servicios de aborto, sino a los servicios de salud en general y de salud reproductiva en particular. La pandemia, el COVID, con el confinamiento domiciliario, impuso nuevas restricciones, porque aparte las mujeres tienen menos posibilidades de ir y de acceder para la búsqueda de anticonceptivos, para los problemas que se pueden presentar por un aborto en curso, así que la urgencia de cuándo tratar el proyecto de aborto legal es ayer, porque cuando terminemos la pandemia nos vamos a encontrar con cifras terribles que la pagan esas mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar más vulnerables. Nosotros tenemos el orgullo de que por primera vez en la historia una fórmula presidencial, la de Alberto y Cristina, se pronunció en medio de una campaña a favor del aborto legal. Alberto volvió ya como presidente, a ratificar ese compromiso. Le pedimos que se mande y que se trate antes de finalizar el año, porque hay demasiadas mujeres que con esto que decíamos, con la pandemia, con el COVID, se han agravado las condiciones en las que las mujeres están atravesando sus problemas de salud reproductiva y el tema de los abortos sin tener condiciones adecuadas y garantizadas. Siempre nos falta tiempo para nuestra agenda. La ley de paridad, tuvimos, chicas, todas sabemos, salió entre gallos y medianoche a las 3 de la mañana, porque hicimos un pacto sororo de todos los bloques y nos negábamos a tratar el presupuesto general de la Nación si no se trataba la ley de paridad. La ley Micaela García también salió fuera del periodo de sesiones ordinarias y porque a raíz de lo que había pasado con Telma Jardín, resulta que lo tenían a D'Artés en publicidades de presidencia, en propaganda contra la violencia de género. Ese fue el escándalo y la razón por la que nos pasó. Así que nunca hay tiempo, siempre tenemos que ser nosotras las que generemos el espacio para poder tratarla. Ahora es la pandemia, el año que viene serán las cuestiones electorales. Necesitamos avanzar lo más rápido posible, sobre todo a las que cantamos la marchita y cantamos el amor y la igualdad. No hay igualdad si el aborto no es legal en la Argentina. Hace 99 años se está por cumplir un siglo, el año que viene, en el 2021, en el que un congreso de solo hombres, las mujeres ni podíamos votar, sacó el proyecto de Código Penal, el famoso artículo 86. El aborto en la Argentina es legal por determinadas causales, cuando está en juego la salud de la madre, la vida
y en los casos de violaciones. Lo voy a decir, que es un planteo mucho más esos artículos de la época de las carretas por un congreso de hombres, es mucho más progresista que el proyecto de 3 causales que sacó Bachelet, sin incluir la violación. Una Bachelet que tendrá que escribir, si no quiere ser imparcial y falta de ética, tiene que escribir sobre las terribles violaciones de los derechos humanos en Chile, donde las activistas, las periodistas aparecen muertas y asesinadas después de cubrir o participar las marchas. La misma que participaba colgada y violada de un puente. Parece que los carabineros tienen problemas con los puentes y los usan para sus violaciones a los derechos humanos, los disparos a los ojos de los manifestantes. Bachelet tiene bastante que hacer en su propio país como para andar metiéndose en países ajenos. Decía que también este Código Penal tiene correlato con lo que Vélez establecía en el Código Civil, donde las mujeres no teníamos voluntad, nos legislaban junto a los menores y a los incapaces. Y se establecía que nuestros actos cotidianos, administración de patrimonio, toma de decisiones sobre nuestras vidas, tenían que ser por un hombre, sea el padre primero o los esposos después. Así como cuando Evita logra el voto femenino, que fue luego de la sanción de este Código Penal, del Código Penal que nos criminaliza a las mujeres, determinados sectores del feminismo liberal que se oponía. Lo mismo nos pasó cuando nosotros logramos derogar el Código de Vélez, que nos trataba en estas condiciones de que no teníamos voluntad, y sacamos en el 2015 la reforma del Código Civil, una reforma del Código Civil donde nos reconoce como personas con plenos derechos y dignidades y se respetan las decisiones vitales de cada persona. Por eso nosotras, desde el feminismo popular y el peronismo, no militamos solo por el derecho al aborto, militamos por el derecho a decidir en todos los órdenes de la vida. Si una mujer decide abortar, tiene que ser no solo legal, seguro, gratuito, y tienen que hacerse cargo el Estado, el hospital, las obras sociales y el sistema prepago de salud. Pero si también resolvés tener 6, 7, 8 hijos y no sos Maru Botana, el Estado te tiene que acompañar. Por eso la asignación universal por hijo, por eso la asignación universal por embarazo a partir del 3er mes, y también si por distintas razones de la biología no podés tener hijos, está la ley de fertilización asistida, donde los pacientes no tienen que pagar y se hacen también cargo el Estado y las obras sociales las prepagan de ese derecho a la maternidad que siempre tiene que ser deseada, igual que los embarazos, para que no sean torturas. Acá en mi provincia, las niñas de 10, 11 años, provincia de Corrientes, son obligadas a parir en lo que constituye tortura, porque dicen que con esa edad dieron consentimiento válido y no fue violación. Así que yo decía, con esa reforma del Código Civil, también fuimos denunciadas penalmente todos los que votamos, con este sector ultramontano, neoconservador, que ha logrado poner presidentes a Bolsonaro y a Trump, y que acá en Argentina no lo pudieron hacer porque la marea y la revolución de los hijos evitó la reelección de Macri. También ahora siempre van a estar buscando causas para dividir, con ellos no hay forma de acordar, la grieta es insalvable, al contrario, hay un proyecto neoconservador de fundamentalismos que vienen a exacerbar todas las discusiones. El único lugar donde no hay grieta, todos los que quieren que no haya grieta, es en el feminismo, porque donde tenemos todas las diferencias que tenemos, sin embargo podemos construir con sororidad agenda. Así que yo quería leerles ese Código Civil, porque estas modificaciones que pedimos en el Código Penal ya están dadas por el Código Civil vigente, a este lo tengo dedicado por Cristina, y permítanme leerle 3 artículos. El artículo 19, que fue el de tanto debate, comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana empieza con la concepción, que cuando aprobamos la ley de fertilización asistida, quedó demostrado, igual que en el caso de Artavia Murilla en el orden internacional, que el embrión no es persona, no le das chupete, no le pones ADN, nada, y que puede ser objeto de manipulaciones, descartes, criogenación, así que si el embrión no es persona en la pipeta, tampoco es persona dentro del útero, por eso se produjo el corte. El artículo 20, que lo quieren negar, equipara la concepción con la duración del embarazo.
Dice, duración del embarazo, época de la concepción. Es el lapso entre el máximo y el mínimo fijado para la duración del embarazo. Se presume, salvo prueba en contrario, que el máximo del tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo es de 180. Es decir, que para que haya concepción tenés que estar dentro de esos plazos. 180 días son 6 meses, no las 14 semanas que pedíamos nosotras, y con un máximo de 300 días que es cuando opera el nacimiento. Y el artículo 21 pide nacimiento con vida. Ese nacimiento con vida es lo mismo que piden todos los convenios internacionales que nos rigen, como la declaración, la primer instrumento de derechos humanos, que fue la Declaración Universal de los Derechos de las Personas, que dice en su artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en condición, en dignidad y en derechos. La Convención de los Derechos del Niño, también, artículo primero, para los efectos de esta convención, se entiende por niño a toda persona menor de 18 años, nada desde la concepción. Y la ley trucha esa que generaron en la época de Menem no vale en el orden interno y mucho menos en el orden internacional, y además fue derogada posteriormente por la ley 26.061 de protección integral de los derechos de la niñez y las adolescencias. Así que si en el Código Civil no es persona, es hora de que demos ese salto y podamos de una buena vez por todas garantizar ese derecho de las mujeres de poder resolver sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos, cuándo queremos ser madres, si no queremos ser madres, cuántos hijos queremos tener. Así que, compañeras, en esta pelea que nos encuentra a todos, que hemos parido esta maravillosa Marea Verde, no solo discutimos el derecho a decidir sobre nuestra vida y el aborto, sino que también estamos democratizando las relaciones de la sociedad y generando nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Así que yo creo que ese salto que hemos dado nos permite a nosotros empezar a avanzar en la libertad de goce de todos nuestros derechos, tanto en el uso del tiempo, tanto en el uso de nuestra imagen, eso de que no tenemos por qué ser todas Barbie o Ken, digamos, sino que podemos podemos disfrutar de nuestro cuerpo de la manera que querramos disfrutarlo, y también, digamos, nos permite a nosotras construir una relación sobre nuestro propio cuerpo. Así que con esto me despido, diciéndole que el aborto va a ser ley este año, que Alberto va a mandar el proyecto, que eso que nos dicen las troscas, de que si Alberto manda el proyecto y se contrapone con la campaña, no, señores, se va a tratar el proyecto de la campaña, va a estar acumulado el de Alberto, el que presentamos los legisladores, igual que pasó en el 2018, la ventaja de que cuando el Ejecutivo manda un proyecto, eso permite que sea mucho más fácil la consolidación del número de votos necesarios para votarlo. Termino robándole algo a Vicky. Vicky suele contar que en el 2030 la humanidad llega a Marte, y en un acto de discriminación positiva, la misión de la NASA la va a encabezar una mujer. Compañeras, yo les digo, si no pisamos el acelerador, vamos a llevar a Marte todas las mismas discriminaciones que padecemos acá en la Tierra, y que tenemos que terminar. Si cantamos el amor y la igualdad, no pueden haber diferencias entre pobres y ricas. Si cantamos el amor y la igualdad, hay que entender que no hay justicia social sin paridad equitativa. Así que, compañeras, mucha fuerza, este año va a ser ley. Gracias, Araceli. Ahora va a hablar Susana. Bueno. Susana López, estás ahí. Perfecto. Sí, Susana es licenciada en Psicología, es parte del Frente Nacional de Mujeres Irrompibles, Géneros y Diversidad. Así que ahora, si querés, Susana. Bueno, yo voy a compartir pantalla porque, bueno, para sostener este Zoom me armé una presentación, me cuesta mucho. En primera instancia decirles que, bueno, yo ocupo este lugar en representación de este Frente Nacional de Mujeres Irrompibles, Géneros y Diversidad, a quienes he conocido en el camino de otra lucha hace unos años, otra lucha que no tiene que ver con este tema, pero que también impacta en la vida y en la libertad de las mujeres. La voy a mencionar simplemente, es la falta de vacantes de nivel inicial en la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Y en este camino de lucha que nos conocimos, unimos voluntades y acompañamos nuestra propia desconstrucción patriarcal, la mía propia.
Un tema que hemos venido conversando al interior de la Orga, en diferentes oportunidades, que tiene que ver con el aborto, es el tema de la objeción de conciencia que está anudado al acceso a la atención integral de la ILE. De esto hay mucha información, yo la verdad que no sabía qué traerles a ustedes, a tremendo grupo, que ya no se haya dicho, no se haya pensado, pero encontré un artículo que me parece muy divertido y que tiene que ver con la objeción de conciencia del sustrato, que es lo que piensan los profesionales sanitarios frente a una mujer que les consulta y les pone en la mesa la palabra aborto. Es una investigación muy reciente, se publicó el año pasado, se hizo con testimonios de profesionales sanitarios en Colombia, Argentina y Uruguay, donde lo que se ha visto es que en esos 3 países las entrevistadas se oponían principalmente a que fueran las mujeres quienes tomaran la decisión de qué embarazos interrumpir, cómo y cuándo hacerlo. Y los discursos contingentes a través de los cuales las médicas construyen sus racionalismos, sus racionalidades acerca de la objeción de conciencia y el incuestionado apego, vamos a decir, al control de los cuerpos con capacidad de gestar, y los conceptos o los entendidos médicos sociales de las mujeres como inexorablemente madres, máquinas de reproducción o soportes vitales de fetos. La objeción de conciencia en materia de aborto se entiende como el derecho individual de las médicas a no aceptar la solicitud para terminar un embarazo por razones ya sean religiosas, filosóficas o morales, en aras de evitar lesiones graves a su propia conciencia. Hay aparentemente bastantes estudios cualitativos que han demostrado que la falta de regulación y la ausencia de sanciones en materia de objeción de conciencia han popularizado esta práctica al tal nivel, digamos, hay suficientes evidencias de conocimiento público, es una de las principales barreras que las mujeres tienen para acceder al aborto legal. En Argentina desde 1921 tenemos legisladas las 3 causales para interrupción legal del embarazo. Uruguay en 2012 legalizó la IVE, interrupción voluntaria del embarazo sin causales hasta la semana 12, y Colombia a partir de 2006 legisló 3 causales: peligro para la vida o salud de la madre, sumado a malformación inviable para la vida en el feto, violación e inseminación artificial no consentida, lo cual en lo personal me suena extrañísimo. En fin, voy a compartir pantalla. Yo lo que hice fue armar como una presentación de este trabajito que encontré, y como no tenemos mucho tiempo, les quería compartir un concepto y unas viñetas, 2 o 3 viñetas sobre ese concepto. Como es poco el tiempo, bueno, voy a leer el concepto y una viñeta, y ustedes irán eligiendo cuál leen en la pantalla. Lo titulé, parafraseando el título del trabajo, Sustrato de la obsesión de conciencia como práctica, objeción de conciencia como práctica. Es un trabajo publicado, es de libre acceso, es copyright, y en pantalla tienen los datos, después si quieren se los paso. A ver cómo avanzo yo en la presentación, un segundo porque se me corrió. No puedo avanzar en la presentación, compañeras. Ahí está. Bueno, hay un cuestionamiento al aborto clandestino y una aceptación de la necesidad de marcos legales en los testimonios de los profesionales de la salud. Leo una de las viñetas, son 3 en pantalla. Me parece que debe ser algo legal, que les hagan un protocolo y les hagan un manejo adecuado, donde les eviten posibles riesgos a futuro. Eso me parece bien, es decir, que no vayan a un sitio clandestino donde no tengan medidas asépticas. Una de las 3 viñetas para ilustrar aquel concepto. Las tengo en pantalla a ustedes y me cuesta avanzar con la presentación, pero es por la presencia, digamos, de los cuadritos de Zoom. No sé cómo hacerlo. Ay, discúlpenme. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Si alguna sabe manejar esto, le agradezco que me diga cómo avanzo compartiendo pantalla de Zoom.
Ahí está. Estas afirmaciones acotan, bueno, la mirada de la salud pública y señalan los problemas asociados al aborto clandestino, pero de ningún modo implican un reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a elegir lo que quieren para sus vidas. Y voy a parafrasear a Sabina Cartavia, que es la abogada de Telma Fardín: tenemos leyes vanguardistas muy buenas, pero eso no necesariamente se traduce en buenas prácticas. Luego tenemos otra idea, otro concepto: sujetos fetales y sus incubadoras. Viñeta: el punto es que cuando hay otra vida, parece que la mujer ya no tiene potestad sobre ella porque estamos hablando de una tercera persona. Entonces me parece bárbaro que tenga el sexo que quiera, que lo haga como quiera. El punto es que cuando ella está decidiendo sobre el aborto, está decidiendo sobre una tercera persona, y entonces ahí viene nuestra objeción. Los análisis feministas sobre la ginecología contemporánea han señalado el impacto de las prácticas que dan al feto el estatus de sujeto individual, autónomo e independiente de las sujetas embarazadas y sus conexiones con el lobby antiaborto. Y en esto anudo con lo que la compañera anterior decía en la lectura de las diferentes legislaciones. Los saberes gineco-obstétricos, viñeta. Estaría la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, estaría interrumpiendo un proceso que de forma natural no está siendo interrumpido. Ya sabemos que a partir de la semana 26-27 un niño es viable, entonces ahí cambia, es un feticidio con más procedimientos. Una cosa es el riesgo en ese momento, la urgencia vital. Si en ese momento la urgencia vital hace que yo me tenga que inclinar por lo que pone en riesgo la vida de la paciente, porque hay un sangrado, es decir, desde el punto de vista médico, pero no he visto ninguna urgencia vital y llevo 16 años como médica seria. La construcción de la gineco-obstetricia como rama de la medicina específica para las mujeres ha tenido como punto centrífugo y estructurador la función reproductiva, de la cual el útero es el órgano por excelencia. De la maternidad como norma solo se podrán eximir aquellas embarazadas a quienes estos y estas profesionales autoricen, y el embarazo y el aborto pasan a ser entonces asuntos médicos, ajenos a los significados que las embarazadas puedan darle. Tanto viabilidad como riesgo son categorías médicas que solamente el saber médico puede clausurar. Pacientes imaginadas, miren qué interesante esto. Me parece que es muy banal la decisión. Me lo han dicho en una consulta, yo qué sé, pinto estar y pinto sacármelo. Me encontré con que venía, por ejemplo, una niña de 25 o 26 años, confundida. Estoy confundida, no sé si quiero continuar con este embarazo. Si hay una ley que dice que la mujer violada tiene derecho a quitarse el embarazo, bueno, que demuestre que es violada. No que venga una mentirosa, como ocurre acá, que dice me violaron. Bueno, pasa la denuncia si te violaron, pero no hace denuncia. Resulta que no sabe quién es el violador, o sea que se ampara en ese punto de la ley para interrumpir el embarazo. Echa la ley, echa la trampa. Testimonio de algún compañero profesional sanitario, compatriota. Y en los relatos de las entrevistadas se iba dibujando el relato de aquella paciente de IVE o ILE, una paciente arquetípica, siempre imaginada, siempre abstracta, pero con efectos muy concretos. Se trata de una mujer heterosexual, irresponsable, perezosa, descontrolada, promiscua, mentirosa, en quien no se puede confiar, incapaz de visualizar su futuro, que desconoce la felicidad que viene con los hijos, que se toma el aborto a la ligera, que no para en el primer aborto, pero que sobre todas las cosas no sabe usar un método anticonceptivo. Y por último, el aborto piadoso, el aborto como práctica piadosa. Testimonio: hago interrupciones, no acá, porque acá es otro tipo de interrupción, pero las interrupciones que yo hago en otra clínica son de pacientes que tienen malformaciones fetales, son pacientes que quieren a sus hijos. Esa yo pienso que es la gran diferencia, son personas que quieren a sus hijos y que les duele perder su hijo, sea en una semana 16 o 20, es decir, les va a dar igual perderlo en la semana 16 o perderlo al final. Entonces, si uno les puede ahorrar ese sufrimiento. Siguiente viñeta: cuando se trata de una chica violada, que uno ve el sufrimiento de esa paciente, o una chica con un problema mental, también me da la idea como para ponerme a su lado. La despolitización y el vaciamiento de los significados del aborto también toma forma en la práctica del aborto piadoso, aquel que
Quienes objetan estarían dispuestos a hacer, siempre que lo pudieran elegir, caso por caso, que sus pacientes fueran las buenas mujeres y no las pacientes imaginadas, y en situaciones en las que éstas demuestren culpa y sufrimiento. Entonces, conclusión, estos entendidos nos permiten dejar ver que la objeción de conciencia como un fenómeno, nos permiten dejar de verla a la objeción de conciencia como un fenómeno aislado e individual y reconectarla con el continuo de las violencias de género que son justificadas y practicadas bajo el nombre de la medicina y en la ginecología y obstetricia. Y la objeción de conciencia está hecha al mismo tiempo que reproduce dudas e incomodidades respecto de las leyes de aborto y de los protocolos de atención, de estereotipos sexistas, de desigualdades de género y del apego a los poderes biomédicos y al control de los cuerpos gestantes. Estas fueron palabras de Dora Barranco en el cierre de las jornadas de salud y género de la Facultad de Medicina de La Plata que terminaron ayer o antes de ayer. La objeción es una herramienta usada para asegurar su fuero como médicos, para no negociar su poder o simplemente para conjurar sus dudas. Se sugiere entonces explorar el papel de las escuelas de medicina, las universidades, en la formación de las subjetividades de los profesionales, las profesionales de medicina y ginecobstetricia, respecto de la salud sexual reproductiva y no reproductiva, y de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Y este es un significante que también tenemos que cambiar. La salud sexual es reproductiva, pero también es no reproductiva. Estos temas fueron abordados, según los testimonios, no fueron abordados mientras realizaron los estudios y mantienen la idea de que son irrelevantes. Desde ya, los avances en nuestro contexto y en nuestro medio, y ojalá contemos con esta ley pronto, nos dan la pauta, ¿no?, de que se está cayendo, y desde esta organización entendemos que muy pronto será ley. Muchas gracias por la atención y mucha fuerza, compañeras. Gracias, Susana. Ahora va a hablar Gisela Stablum. Creo, Gisela, que estás muteada. Ahí estoy. Tratemos de respetar máximo 10 minutos, así podemos después circular la palabra. Gisela es feminista, médica integrante del equipo de Dirección de Salud y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Gisela, cuando quieras. Hola, bueno, gracias por tantas compañeras acá reunidas. La verdad que pienso en lo maravilloso que hubiese sido que estemos cuerpo a cuerpo, pero bueno, pensando un poco en lo que vino aportando Araceli y Susana, yo como médica, y pienso en la formación de la Facultad de Medicina, mi primer manual de uso de misoprostol fue el de lesbianas y feministas. O sea, no fue ni un libro de medicina, sino que fue un libro de feministas con el cual me formé para poder acompañar interrupciones de embarazo. Y tienen que ver un poco con esta sociedad patriarcal, porque no voy a decir que solamente la Facultad de Medicina o las instituciones educativas son patriarcales, sino que son parte de la sociedad en la que vivimos y que todavía continúa siendo patriarcal hasta que, compañeras, la convertamos en una sociedad feminista. Pienso en todo el recorrido histórico que tuvimos que hacer para llegar a tener quizás un 2018 en que finalmente se discute el aborto voluntario en el Congreso. Araceli contaba, ¿no?, del Código Penal, de lo avanzado, pero que nos llevó casi 100 años para que las interrupciones legales de embarazo sean efectivamente un derecho en el país, y todavía hay muchísimos lugares en donde las interrupciones legales no se cumplen. Pensando en estos causales, ¿no? Los causales son dos, podríamos agruparlos, ¿no? Uno es cuando el embarazo es producto de una violación, y el otro es un causal salud integral. Y a estos causales siempre lo tiene que certificar un profesional de la salud, con una perspectiva y subjetividades, como decía Susana, totalmente patriarcales. Y por suerte, digo, el movimiento de mujeres, de feministas, durante muchísimos años en procesos de organización, fuimos dando muchísimos avances que por suerte también se fueron reflejando
en políticas públicas. Pienso en cómo, ¿no?, los encuentros de mujeres, las movilizaciones fueron llevando a que, por ejemplo, tengamos una ley que regule la creación y que indique la creación del programa de salud sexual y reproductiva. Y cómo eso después fuimos avanzando, ¿no?, en todos esos derechos. Después que el país fue sancionado por no cumplir nuestro propio Código Penal, después de negar situaciones de interrupciones legales de embarazo, la Corte Suprema de Justicia tuvo que accionar el fallo FAL, que dio claridad, que echó luz y que hizo que una práctica que hacíamos casi en la clandestinidad dentro del sistema de salud, que era acompañar las interrupciones legales de embarazo, pero con otro paradigma, ¿no? Nosotras, hay acá también presentes algunas compañeras que somos parte de la red de profesionales por el derecho a decidir, y que hace muchos años veníamos acompañando las interrupciones legales de embarazo, sin embargo, sin políticas públicas, sin un marco que nos acompañe, no institucional, siempre pensando en que el derecho era de las usuarias, de las personas con capacidad de gestar, de decidir sobre sus cuerpos, enmarcándonos en esas concepciones. Fuimos acompañando esas interrupciones legales de embarazo, pero desde un marco, desde la reducción de riesgos y daño, y de reducción de riesgos y daño pasamos a los abortos no punibles, ¿no? Y acá en la provincia de Buenos Aires, hasta antes de la gestión del ministerio, de este nuevo Ministerio de Salud, había un protocolo que era totalmente restrictivo y que hablaba todavía de aborto no punible, ¿no? Nosotros y nosotras, desde el movimiento de mujeres y feminista, presionando, ¿no?, y generando también condiciones para que desde los ministerios se generen protocolos que realmente amplíen las posibilidades de derechos, logramos que el protocolo que habla de las interrupciones legales de embarazo también deje de hablar de aborto no punible, ¿no? Y tiene que ver también con cómo el proceso que fuimos generando, sobre todo en las calles y en las redes que nos fuimos organizando, hicieron también cambiar y tener una mirada más amplia en relación a lo que decía el Código Penal. Siempre había una lectura, y todavía en muchos sectores, muy conservadora y restrictiva en realidad de lo que dice el Código Penal. Nosotros, si pensamos que el aborto está legalizado cuando está en riesgo o en peligro la salud integral de las personas, la realidad es que podríamos decir que todos los abortos son no punibles y que todos los abortos son legales, porque si pensamos la salud en forma integral, la salud es todo, ¿no? Es lo físico, pero también es nuestra salud mental, nuestra salud social, nuestro ambiente, todo tiene que ver con la salud. Entonces podríamos encuadrar a todas las interrupciones de embarazo dentro de este marco legal y normativo. Sin embargo, para llegar a este momento nos llevó, como decía Araceli, casi 100 años. Y todavía lo que sucede es que son los profesionales de la salud quienes nos autorizan o no a interrumpir un embarazo. Por eso la necesidad y la urgencia de poder sancionar la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Y hablamos también de pasar de un sistema que ahora es legal por causales a un sistema mixto, ¿no? Que por un lado, hasta la semana 14, veremos que definitivamente si es hasta la semana 14 o la 12, pero que sea voluntario, en donde no dependa de ningún profesional de la salud, sino que dependa exclusivamente de las personas gestantes, si deciden interrumpir o continuar con un embarazo, pero que sea una decisión totalmente autónoma. Y después de la semana 14, que sigan sosteniendo las causales, porque también vimos el problema que, por ejemplo, hay en Uruguay, que después de la semana 14 es un problema muy, muy grave todo lo que no entra en los causales, todo lo que no entra dentro de esas semanas, y sabemos también que van a seguir llegando, porque todavía vivimos y transitamos en una sociedad que es totalmente patriarcal, donde todavía llegan niñas con embarazos, y en este contexto de pandemia, en donde no está en la escuela, en donde no están las instituciones,
han llegado montones de niñas con embarazos avanzados y que por lo general son de más de 14 semanas. Y también hay muchas otras situaciones en las cuales las personas no van a poder acceder quizás al sistema de salud hasta las semanas 14, por eso es necesario seguir sosteniendo también el sistema por causales, no solamente por semanas de edad gestacional. Y en este recorrido, ¿no?, que nos fue llevando a cambiar de paradigma, también pienso en cómo en el 2018 fue un antes y un después, porque poder discutir el aborto dentro del Congreso llevó a que toda la sociedad lo discuta en todos lados, ¿no? No hay duda de que en estos días podemos hablar de aborto en nuestras mesas familiares, en las universidades, en las escuelas, en nuestras organizaciones, ¿no? Muchas de nuestras organizaciones del campo nacional y popular era un tema que por ahí hace un par de años no se podía tocar. Y sin embargo, después del 2018, después que fuimos 2 millones en la calle demandando la interrupción voluntaria de embarazo, hubo un cambio de paradigma. Yo quisiera contarles muchísimas cosas más, pero como contaban ahí las compañeras, yo ahora soy parte del equipo de la Dirección de Salud Sexual, Reproductiva y No Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia, y este año la primera resolución que firma el Ministerio de Salud con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Estela Díaz y Daniel Goyán, la primera resolución que firman ambos ministros es la adhesión al protocolo de nación, entendiendo que ampliaba el margen de posibilidades para interrumpir los embarazos, y no solamente se hizo este hecho simbólico y político que fue extraordinario y muy importante para la provincia de Buenos Aires, sino que también la provincia gastó casi 40 millones de pesos en la primera compra que hace como Ministerio de Salud de la provincia al misoprostol, para que todas las bonaerenses puedan acceder al misoprostol, que es un insumo totalmente inaccesible para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar de los sectores populares. Y un hecho que también me parece que es importante y que nosotras podamos difundirlo, que es que en los primeros 6 meses del 2020 en la provincia se llevaron a cabo más de 5.000 interrupciones legales de embarazo, y no hay ninguna provincia en la Argentina que muestre estos números, ¿no? La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que hace muchísimos años que viene realizando interrupciones legales de embarazo, pero no lo muestra como un hecho político, y la provincia de Santa Fe es otra provincia que hace muchos años, La Pampa también, pero sin embargo a nosotras nos parecía muy importante difundir estos datos, porque es un evento más dentro del sistema de salud, y como así se cuentan todos los días los casos de COVID, las neumonías, las bronquiolitis, también nos parecía que era necesario contar las cantidades de interrupciones legales de embarazos que se vienen haciendo para seguir despenalizando, seguir pensando en que el aborto es un derecho más como otro, y pensar también que poder seguir hablando de aborto en todos lados es llegar a todas esas personas que por diferentes motivos y por culpa de los antiderechos y de los fundamentalismos religiosos que tanto están avanzando también en los sectores populares, poder hablar del aborto como un derecho, como una práctica más dentro del sistema de salud, es muy necesario. Para cerrar, compañeras, me parece que estos espacios siguen siendo importantes para seguir difundiendo y seguir reclamando que es urgente, que es necesario y que vamos a seguir estando en la calle hasta que sea ley y que se cumpla, ¿no? Y que no quede ninguna persona con capacidad de gestar obligada a maternar cuando no lo desea. Muchísimas gracias. Gracias, Gise. Nada, les recordamos sí que si quieren ir anotándose en el chat para hacer intervenciones, ahí una compañera ya se anotó, así vamos haciendo como una lista de oradores. Ahora va a hablar Jessica Flores, tengo mi machete acá, que me fueron pasando. Jessica Flores es de Barrios Militantes de Colina Feminista Lanús y es concejala por el Frente de Todes. Jessy, no te veo, pero si querés arrancar cuando quieras. ¿Ahora? Perfecto. Bárbaro.
Bueno, un placer estar hoy, este domingo, con todas y todos los compañeros discutiendo o charlando acerca de este tema que tanto nos involucra. Creemos que hemos sido parte de grandes debates donde la posibilidad o derecho a elegir siempre están condicionados. La fertilización asistida, el matrimonio igualitario, la despenalización de la marihuana. Imagínense que además nosotras mujeres osamos a decidir sobre nuestros cuerpos. Pensamos que la principal cuestión en juego es clara. Nosotros tenemos derecho a decidir como mujeres. Fundamentan su negativa quizás basándose en religión o ideologías, pero seguimos siendo como envases de contenidos para ellos y ellas. Y si bien el aborto no es ley, de igual manera se van a seguir haciendo más de 500.000 abortos por año, y las mujeres de escasos recursos probablemente morirán en lugar de hacerlos en lugares seguros, que es lo que estamos pidiendo y exigiendo. Esta es una decisión, es una política de salud, porque es una de las 5 primeras causas de mortalidad en nuestro país, que las mujeres más vulnerables mueran por abortos no legales. Esta ley no obliga a abortar, esto solamente nos brinda el derecho a decidir. Y muchas veces el problema es el argumento que confunde las ideas de vida y persona, y esto resulta como crucial en el debate. No es lo mismo un ente vivo que una persona, y cuando hablamos de igualdad, lo hacemos pensando en personas que están nacidas. Los derechos son obviamente el resultado de un debate democrático. Hay que determinar a través de un debate colectivo, abierto, inclusivo, los alcances, los límites y los contenidos esenciales de nuestros derechos más importantes. Sabemos que es una gran estrategia para confundir intencionalmente lo que son los derechos del niño por nacer con el estatus del feto en las primeras semanas. Esa estrategia, por supuesto, pretende tener alto impacto emocional porque deja a los defensores de posturas más permisivas en la materia como asesinos y asesinas, que es lo que nos gritan en cada marcha o en cada manifestación que nosotros participamos. En la Argentina, el 5 de junio del 2013 se sancionó de modo casi unánime, con acuerdo de todos los bloques de izquierda, derecha, peronistas, radicales, una ley de fecundación asistida. Esa ley, que fue aplaudida y auspiciada colectivamente por todos los bloques y festejada como una celebración de la vida, pasó en la Argentina como en muchos otros países del mundo. Pero sin embargo, en los procesos de fertilización asistida, como los de fecundación in vitro, pueden implicar el uso, congelamiento y descarte de masivo de embriones. Todo es en favor de la vida para ellos, y establecidos por las familias que tienen dificultades para la gestación. Entonces resulta curioso que se vea el aborto como un acto criminal, cuando acá, como en el caso de la fecundación in vitro, también se descartan embriones en su etapa más temprana. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos de los mismos legisladores y sus partidos que celebraron la aprobación de aquella ley, hablando de la vida, parezcan ahora horrorizados y hablando de la muerte? El derecho confronta y resuelve en situaciones de conflicto, pero si bien puede ocurrir que ese derecho que valoramos, el derecho a la vida del embrión, entre el conflicto serio con un derecho que también valoramos, que es el derecho de la mujer, también hablamos de lo que es la salud física y psíquica. Cuando escuchamos a algunos juristas que omiten toda mención a consideraciones jurídicas como lo que es la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, pidiendo a la Argentina que avance hacia la despenalización del aborto, la recomendación en el 2016 del Comité de Derechos Humanos de la ONU acerca de la descriminalización del aborto, la exhortación a la Argentina promovida en el 2016 por el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la exhortación por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que los países firmantes del pacto liberen las leyes restrictivas del aborto, y de las muchas otras teorías que hoy coexisten en materia interpretativa, hay dos que se destacan. Por un lado, encontramos a quienes consideran que la interpretación constitucional es una ciencia que se encuentra a cargo de los científicos por derecho. Y por el otro, muchos y muchas pensamos que la interpretación del derecho depende de nuestros más profundos acuerdos colectivos. En el análisis de los discursos hacemos diferencia y referencia a la que es la necesidad de confundir los conceptos de vida y personas, y a la importancia de prestar atención al desarrollo progresivo de la vida. Aludimos también a la celebrada práctica de la fertilización asistida y señalamos que sus fuertes paralelismos con la práctica del aborto es criticado por algunos de los mismos legisladores que aplaudieron en ese momento lo que fue la aprobación de la ley de fecundación asistida.
Entonces, en definitiva, compañeras, compañeros, compañeres, reconocemos que en estas sociedades democráticas y plurales como la nuestra, y frente a los desacuerdos interpretativos como los que tenemos en relación con el aborto, lo que debemos hacer es discutir colectivamente en lugar de querer presentarle a la sociedad un mandato jurídico como un objetivo a la norma que en lo personal preferimos cada uno de nosotros. Agregando que como mujeres tenemos mayores índices de pobreza, mayores índices de desigualdad salarial, una brecha retributiva, que no podemos desarrollar nuestros proyectos porque nos encargamos de todas las tareas de cuidado sin ser reconocidas, porque no queremos tener más miedo y porque queremos discutir propuestas, proyectos, ideas, porque todo es posible si nosotras, cada una, en nuestros espacios, en nuestros barrios y en nuestros lugares, nos involucramos. Porque una sociedad feminista es mejor para todos y todas, y todes, y es nuestra realidad de hoy. Y consideramos además que somos el legado de Juana Zurduy, de las herederas, de los 30.000 y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas, somos hijas y nietas de las madres y de las abuelas, somos militantes de Eva y de Cristina, y por eso es nuestro deber nunca bajar las banderas de la justicia social, legalizar el aborto, que es la igualdad de derechos, y porque nuestro tiempo es hoy, compañeras, y es el tiempo de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Si quieren, fuimos armando una listita, pero se pueden ir sumando. Hay algunas intervenciones y algunas compañeras que pidieron la palabra. Beatriz Ludovico, no sé si estás por ahí. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que se anoten en el chat, porque no puedo ver las 200 cámaras, entonces quizás si levantan la mano no las estoy pudiendo ver. Primero se había anotado Beatriz Ahí Ludovico. estoy. Sí, pero no la estoy encontrando, probablemente haya salido, así que vamos con... Perfecto. Después está anotada Malena Cholaquian. Tengan paciencia porque soy yo quien tengo que habilitar los micrófonos. Está habilitada Malena. Hola, compañeras. Bueno, muchas gracias por este espacio de poder intervenir un poquitito. Yo simplemente, muy cortito, quería agregar una cuestión que me parece que por ahí no estamos discutiendo en esta comisión y que me parece que es interesante de mencionar, y es la aplicación de la ley de parto respetado. Y me metí en esta comisión justamente porque creo que está directamente ligado, porque nosotras estamos acá discutiendo y defendiendo, y en todo el encuentro, en toda la jornada, estamos discutiendo y defendiendo nuestra decisión, la decisión sobre nuestros cuerpos, la libertad de elegir cómo queremos maternar, también en esta comisión particularmente, y me parece que es muy importante que hablemos de parto respetado y hablemos de violencia obstétrica ligado a aborto legal también, porque conceptualmente estamos hablando de lo mismo, estamos peleando lo mismo, estamos peleando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y estamos peleando sobre todo contra un sistema médico hegemónico, no todo, claramente hay grandes compañeros de la salud que nos acompañan, nos apoyan y nos ponen en un lugar protagonista, pero sí hay un sistema médico hegemónico que decide si somos madres o no, y decide de qué forma nos vamos a convertir en madres. Entonces, bueno, nada, me parecía interesante sumar a esta conversación, traer el parto respetado como una forma también de imponer, me parece bien, imponer la decisión nuestra, la decisión sobre nuestros cuerpos. Nada, muchísimas gracias, compañeras, muchas gracias a las oradoras, la verdad, un gran aporte, y es muy rico este debate y este intercambio entre nosotras. Celebro que hayamos encontrado una instancia, aunque sea virtual, para encontrarnos y poder seguir abrazándonos entre todas. Gracias. Bárbaro, gracias, Malena. Después tengo anotada a Beatriz, que antes no pudo tomar la palabra. Sí. Por ahí, Beatriz, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí?
Beatriz, ¿pudiste? Si no, Ahí va, mientras tanto... Ahí está. Sí, ahí está. ¿Sí? Genial. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, compañeras. Muchas gracias por este conversatorio buenísimo. Y no quiero robar nada de tiempo. Simplemente me quedaron dos cositas porque en